Bueno, buenas noches. Vamos a hablar hoy, vamos a continuar hablando de la costumbre mercantil. ¿Pudieron conseguir material sobre la costumbre mercantil en la Cámara de Comercio? O sea, las costumbres que están registradas. Sí, profe. Sí, profe. Sí, señor. Ok, listo. Bueno, primero vamos a hablar de cómo se prueba según la norma y ya después hacemos el taller. Ok, alguien que me ayude con el artículo 179 del Código General del Proceso. ¿179, profe? Sí, permíteme, ya lo comparto aquí en pantalla. Prueba de la costumbre mercantil, ¿sí? Ya va, permíteme un momento. Listo, ¿ya les aparece la pantalla? Sí, profe, ya. Sí, señor. Ok, bueno, listo. Ahora sí, me ayuda con el artículo 179. Yo, profe. Código General del Proceso, artículo 179, prueba de la costumbre mercantil. La costumbre mercantil nacional y su vigencia se probarán. Primero, con el testimonio de dos comerciantes inscritos en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el Código del Comercio. Listo, está ahí. Ahora Ok. alguien que me ayude buscando en el Código de Comercio el artículo 6. Artículo 6, prueba de la costumbre mercantil. Exacto. Perdón, aquí me aparece en mi código derogado por el Código General del Proceso, el artículo 626. ¿Alguno lo tiene el código impreso? Yo, profesor. Ahí, Yo, profe, yo lo tengo. Con el testimonio de dos comerciantes inscritos en el registro mercantil que den cuenta razonada de los hechos y de los requisitos. pero la versión, el que le No, aparece, no, no. el que le Profesor, aparece que está derogado. Yo lo tengo. Artículo 6. Prueba derogada. Sí, pero escúcheme un Profe, yo lo momento, tengo. escuche. Cuando uno mira ahí si están en la página del Senado, que es la misma que yo estoy compartiendo, en la parte, les voy a mostrar aquí en la pantalla, les va a aparecer aquí, este no lo tiene, pero aquí, donde dice Profe, yo lo tengo en el código. al terminar, les va a decir legislación anterior. Entonces, si alguno lo tiene abierto en la página del Senado y puede entrar a la legislación anterior, lo que quiero es hacer una comparación de cómo decía la norma y cómo quedó. Profe, yo lo Profe, tengo. ¿lo puedo leer? Ok, quien lo encontró me ayuda, por favor. No, profe. La costumbre mercantil se probará como lo dispone el Código de Procedimiento Civil. Sin embargo, cuando se pretende probar con testigos, estos deberán ser por lo menos 5 comerciantes idóneos inscritos en el registro mercantil que deben cuenta razonada de los hechos y de los requisitos exigidos, a los mismos en el artículo 3. Y cuando se aduzcan como prueba 2 decisiones judiciales definitivas, se requiere que éstas hayan sido preferidas dentro de los 5 años anteriores al diferendo. Ok, gracias. Entonces, si nosotros miramos el código, hasta el 2012 nos decía que se probaba la costumbre mercantil local con el testimonio de 5 comerciantes, y decía 5 comerciantes idóneos que dieran cuenta razonada de en qué consistía la costumbre.
Pero luego en el 2012 se modifica con el Código General del Proceso cuando se sustituye o se reemplaza, se deroga el Código de Procedimiento Civil. Y ahora habla la norma que la costumbre, una forma de probarla es con el testimonio de dos comerciantes inscritos en el registro mercantil que den cuentas razonadas de los hechos y de los requisitos exigidos a los mismos en el Código de Comercio. Entonces miren que es mucho más fácil ahora probar la costumbre mercantil. Ya no son 5 comerciantes idóneos. Entonces ustedes preguntarán, bueno, ¿y cómo podíamos saber o cómo podíamos interpretar cuándo se consideraba un comerciante idóneo? ¿Sí? Sería como la pregunta del millón. ¿Cuándo un comerciante sería idóneo y cuándo un comerciante no sería idóneo? Podríamos darle una interpretación a esa pregunta como que la idoneidad del comerciante sería que el comerciante cumpliera con las obligaciones que le exige el artículo 19, del cual hablaremos posteriormente, el artículo 19 del Código de Comercio y el artículo 33, donde ordena o donde se le manifiesta que es un deber del comerciante la renovación anual de su matrícula mercantil. Esas serían las formas de nosotros entender la idoneidad del comerciante. O sea, traducido a un lenguaje mucho más sencillo, a un castellano mucho más fácil de comprender, sería la idoneidad que el comerciante mantuviera la renovación de su matrícula todos los años dentro del plazo que dice la norma, que el comerciante no ejecutara actos de competencia desleal, que el comerciante llevara la contabilidad conforme lo exige la norma. ¿Sí? Todo eso que vamos a hablar posteriormente cuando miremos el artículo 19. Profe, yo tengo una pregunta. Ya va, pero entonces vemos que el código, actualmente el Código General del Proceso, modificó ese artículo 6 del Código de Comercio y dice que entonces la costumbre mercantil, local y nacional, y ya explicaba ayer cuando hablamos de la costumbre nacional, que es cuando la misma costumbre se replica en la mayor parte del territorio. Entonces la costumbre local y nacional se va a probar con esos testimonios de los dos comerciantes donde expliquen en qué significan, cuáles son los hechos de esa costumbre y qué es lo que se exige para esa costumbre. ¿Ok? Esa es la forma de probarla. Otra forma de probarla sería, como dice el numeral 2, con decisiones judiciales, es decir, que hayan sido proferidas por los jueces, donde se mencione en qué consiste esa costumbre y que esas decisiones sean dentro de los 5 años anteriores al momento del pleito que se está aduciendo, ¿ok? Es decir, sería con la jurisprudencia. Y la otra forma es con la certificación, el punto número 3, de la Cámara de Comercio correspondiente al lugar donde rige. Entonces, ustedes hicieron un ejercicio de ir buscando en la página de la Cámara de Comercio qué certificaciones ellos tienen de las costumbres de ese lugar, de las costumbres mercantiles de ese lugar. Entonces, a esas certificaciones son las que se refiere esta norma. Entonces, fíjense que para aprobar la costumbre tenemos 3 formas. 1, nos vamos a la certificación a ver si está registrado en la Cámara esa situación como una costumbre mercantil. Entonces, si está, sacamos la certificación de la Cámara donde dice en qué consta o en qué se basa esa costumbre. Otra forma de probar la costumbre va a ser con las decisiones judiciales de los 5 años anteriores donde se haya reconocido por los jueces y se explique en qué consiste esa costumbre. O la otra forma es con el testimonio de 2 comerciantes que estén inscritos en el registro mercantil. Y fíjense que aquí la norma dice que estén inscritos. ¿Por qué? Porque de pronto algunos podrían pensar que comerciante sería solo por el hecho de ejercer actos de comercio, pero que tengan la calidad de estar inscritos, ¿sí? Que sean comerciantes como tal. Entonces, con esos 2 testimonios también se puede probar la costumbre mercantil. Dime, Mauricio, es que le iba a preguntar algo.
Profe, pues creo que ya respondió mi duda con lo que acaba de decir. Mi pregunta era si la costumbre podría ser la misma en todas las cámaras de comercio que hay en el país, o puede que en la Cámara de Comercio de Bogotá haya una y en Cali haya otra, pero ya respondió mi duda. Sí, las costumbres, como decía ayer cuando la definía, la costumbre mercantil va a ser local, ¿sí? Si solo está en el ámbito, por ejemplo, de la Cámara de Comercio de Bogotá. Significa que si ustedes consultaron en la página de Comercio de Bogotá y está registrada, pero ustedes consultan, por ejemplo, la de Barranquilla y no está registrada, es probable que la costumbre sea local, que sea solo de acá. Pero si ustedes ven que la misma costumbre está registrada en la mayoría del territorio, hablamos de una costumbre nacional. ¿Ok? Ahora, miremos cómo se prueba la costumbre extranjera. Otra persona que me ayude leyendo este párrafo de la costumbre mercantil extranjera. Profe, antes que eso, ¿le puedo hacer una pregunta? Dime. Certificación del respectivo Ya cónsul. va, permíteme, Bueno. María Fernanda. Dime, ¿cuál era la pregunta? Mi pregunta es, el artículo 6º no está vigente, ¿verdad? No, porque aplica el 179 del Código General. Ok, esa es mi pregunta. Muchas gracias, profesor. Ok, listo, María Fernanda, puedes continuar. Gracias, profe. La costumbre mercantil extranjera y su vigencia se acreditarán con certificación del respectivo cónsul colombiano o, en su defecto, del de una nación amiga. Dichos funcionarios, para expedir el certificado, solicitarán constancia a la Cámara de Comercio local o a la entidad que le hiciere sus veces, y a la falta de una y otra, a 2 abogados del lugar con reconocida honorabilidad, especialistas en derecho comercial. También podrá aprobarse mediante dictamen pericial rendido por una persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia en cuanto a la ley de un país o territorio, con independencia de si está habilitado para actuar como abogado allí. Ok, hasta ahí, hasta ahí. Gracias. Gracias a ti. Bueno, entonces miremos, la costumbre mercantil extranjera se va a acreditar, hay varias formas. Entonces miremos una primera situación. Si Colombia tiene representación consular, es decir, si Colombia tiene embajada en ese país, entonces va a dar esa certificación el cónsul colombiano en ese país. Y ese cónsul colombiano pues va a explicar en qué consiste en ese país esa costumbre. Pero puede suceder que no haya representación de Colombia en ese país. Ahora, esa certificación, y ya explicó esa parte, esa certificación la va a corroborar o la va a certificar porque los cónsules en el exterior hacen la función como de un notario. Entonces va a decir, bueno, es una costumbre en este país, tal cosa, pero va a basarse, digamos, o va a tener como antecedente para certificar eso, la certificación de la entidad que haga las cámaras de comercio. No en todos los países se llama cámara de comercio. En algunos países se llama el registro mercantil. Entonces, o la entidad como se llame en ese país le certifique, y el cónsul lo que va a decir es, en base a lo que manifiesta tal entidad, que es la que se encarga del registro mercantil en este país, la costumbre funciona de esta forma. O si no hay cámaras de comercio, ni hay entidades que lleven el registro mercantil ni nada de eso en ese país, entonces digamos, recurrirá el cónsul a 2 abogados que sean honorables y que sean especialistas en derecho comercial en ese país y que expliquen entonces en qué consiste la costumbre. O puede también hacer la certificación el cónsul, teniendo en cuenta que una persona reconocida o una institución le diga o le certifique cómo funciona la costumbre en ese país. Pero resulta que
si no hay consulado colombiano, entonces es un país con el cual Colombia no tiene embajada. Pongamos un ejemplo, Australia. Colombia no tiene representación consular en Australia, en Canberra. Sí han escuchado de Australia, ¿no? Sí, señor. Porque pensarían que la capital de Australia es Sydney, pero Sydney no es la capital es Canberra. Entonces, si no hay Canberra. consulado colombiano en Canberra, ¿cómo creen ustedes que se va a certificar la costumbre mercantil en Australia? Se va a recurrir ante el cónsul de una nación amiga. Entonces, bueno, ¿y cuál sería una nación amiga de Colombia que tenga representación diplomática en Australia? Entonces, todos los trámites que se hagan para Colombia que tengan que ver con Australia, como no hay una relación diplomática directa, se hacen a través del consulado de Chile. Entonces, Chile es una nación amiga de Colombia, pero Chile tiene representación diplomática en Australia. A través del consulado chileno se hace esta certificación. Igual, el cónsul de Chile en Canberra tendrá que certificar, y para certificar esa costumbre, pues tendrá en cuenta las reglas que pide el Código General del Proceso. Entonces, expedirá esa certificación con la información que le haya dado el registro mercantil o la Cámara de Comercio de ese país, o de esa ciudad donde está en ese país, o los dos abogados especialistas en derecho comercial o una institución reconocida que le pueda certificar en qué se basa esa costumbre mercantil. Entonces, si Colombia no tiene representación consular y no hay cónsul colombiano, entonces se hace a través del consulado de una nación amiga. ¿Preguntas hasta acá? Profe, usted me hace un favor, ¿me puede aclarar entonces en el término, en el segundo, cuando usted dijo que se presenta entre dos abogados leales o honestos de derecho comercial y se explica la costumbre, ¿no? O sea, eso hace el cónsul colombiano. ¿En qué caso? No, quizás no quedó claro para ti. El cónsul colombiano o el cónsul de una nación amiga van a certificar la existencia de esa costumbre, pero para poderla certificar tienen que tener, digamos, como los documentos que acrediten la existencia de esa costumbre. Entonces, una forma de que el cónsul pueda verificar que efectivamente existe y certifique dando prueba de eso es con la certificación que les pida la Cámara de Comercio o la entidad que haga las veces ahí en ese país. Si no hay Cámara de Comercio, se puede recurrir a dos abogados de reconocida honorabilidad en ese sitio, especialistas en derecho comercial, que puedan explicar de qué se trata la costumbre mercantil en ese país. O puede acudirse a una entidad para que certifique de qué se basa esa costumbre. Entonces, esa certificación que haya dado la Cámara de Comercio o la entidad que haga las veces, o que sea otra institución reconocida, o que sean dos abogados especialistas en derecho comercial, son los documentos base, por decirlo de alguna forma, que va a tener el cónsul para poder certificar que en ese país esa es la costumbre. ¿Ok? Ya, profe, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, si digamos uno, o sea, en este caso cuando no hay representación, es decir, que no hay cónsul en ese país, y un ejemplo, que el país vecino tampoco tenga cónsul colombiano, en ese caso se acudiría al país más cercano que tenga el cónsul, ¿verdad? No, como el ejemplo que acabo de poner. Colombia no tiene embajada en Australia. Cualquier trámite que vaya a hacer un colombiano que tenga que ver con Australia
o que digamos que un colombiano esté en Australia y necesite hacer algún trámite aquí, ¿a través de qué lo va a hacer? A través del consulado, ¿cierto? Estando allá en ese país. Entonces, como no hay, se busca el de una nación amiga. ¿Qué nación amiga de Colombia tiene consulado en Australia? Chile. Entonces, el colombiano acude a la embajada de Chile y realiza el trámite ante la embajada de Chile, estando allá, en Australia. O puede hacerse desde acá, pero si lo vas a hacer desde acá, entonces tendría que acudir ante el consulado de Chile. ¿Sí? Igual que para el visado, ¿verdad, profesor? Igual que para el visado de Australia, siempre va por Exacto. Chile. Todo lo que tiene que ver trámites con Australia se hacen a través de Chile. Exactamente igual. Lo mismo ocurría con Irak. Colombia no tiene una representación diplomática en Irak, en el Medio Oriente. Entonces, cualquier, digamos, trámite que se fuera a hacer para ese país, para Irak, tocaba hacerlo por Venezuela. Profesor, ya están acá. ¿Cómo? Ya tienen representación en Colombia. Aquí cerraron la de Venezuela y la colocaron en Colombia. Pero, En la pero eso en la 60 será hace poco, porque sí, de también... Emiratos. No, pero es diferente. Los Emiratos Árabes Unidos es otro país. Es Emiratos, la que colocaron en la 69 con séptima. Sí, esa ya tiene tiempo. Esa es la Ok. única que hay de Colombia en el Medio Oriente. Ok. Pero los Emiratos Árabes es un país diferente a Irak. Entonces, cualquier trámite que se fuera o que se vaya a hacer con Irak, toca hacerlo a través de Venezuela. Que Venezuela sí tiene representación diplomática ante ellos. Bueno, miremos finalmente cómo se prueba la costumbre mercantil internacional. ¿Quién me ayuda con este último párrafo? La costumbre mercantil internacional y su vigencia se aprobarán con la copia de la sentencia o laudo en que una autoridad jurisdiccional internacional la hubiere reconocido, interpretado o aplicado. También se aprobará con una certificación de una entidad internacional idónea o mediante dictamen pericial rendido por persona o institución experta en razón de su conocimiento o experiencia. Entonces, en los casos de la costumbre internacional, por ejemplo, se puede a través de entidades como la Cámara de Comercio Internacional de París, el CIADI, con sede en Washington. El CIADI es la Comisión de Arbitraje Internacional. Entonces, digamos, ese tipo de entidades pueden certificar en qué se basa la costumbre mercantil internacional. ¿Dudas? ¿Preguntas? Usted está hablando de arbitraje, profesor, o sea que entonces, como usted está hablando, ¿sería igual de costoso un arbitraje aquí en Colombia para algún tipo de proceso? No, yo no estoy hablando de arbitraje, estoy diciendo que se prueba por entidades reconocidas, que esas entidades certifiquen la existencia de la prueba de esa costumbre. Entonces, la Cámara de Comercio Internacional de París podría ser una entidad que certifique la existencia de esa costumbre mercantil internacional. Una costumbre mercantil internacional son los términos Incoterms. La última versión de los términos Incoterms son del 2020. Ahí, por ejemplo, los términos como FOB, FOB, que significa que la responsabilidad del vendedor va hasta la entrega en el puerto de destino. Lo que ocurra con la mercancía de ahí en adelante no es responsabilidad del vendedor. Esos son unos términos que se manejan a nivel internacional para el comercio. Entonces, por ejemplo, los términos Incoterms son una forma o utilizar los términos Incoterms es una costumbre mercantil internacional, que cuando hay operaciones de comercio exterior o compraventa
Internacional de Mercaderías, además de la aplicación de la Convención de Viena de 1980, se aplican los términos Incoterms. Bueno, quedó claro entonces cómo se prueba la costumbre local, la nacional, la extranjera y la internacional. Ya saben que la local puede, con la certificación de la Cámara de Comercio, con las decisiones judiciales de los últimos 5 años o con el testimonio de 2 comerciantes inscritos en ese lugar, ¿cierto? La extranjera, con la certificación expedida por el cónsul colombiano o por el cónsul de una nación amiga, donde diga en qué consiste, y eso se va a basar de acuerdo a lo que le certifique la entidad que haga las veces de la Cámara de Comercio, o que una institución también que goce de prestigio, o con lo que le certifiquen 2 abogados especialistas en derecho comercial de ese lugar. Y la costumbre internacional se va a aprobar con la certificación que se pida por parte de esas entidades internacionales que puedan certificar en qué consiste esa costumbre mercantil. ¿Ok? Bueno, Profe, entonces... discúlpeme, profe, una pregunta, disculpe. ¿Es la sigla FBO y FOB qué significa, por favor? La sigla FOB significa que la responsabilidad del vendedor va hasta la entrega en el puerto de destino. Si tú colocas en Google términos Incoterms, ahí te va a aparecer la clasificación y la definición en inglés y la respectiva traducción, lo que significa en español de la responsabilidad de los vendedores. Profe, perdón, ¿puedes repetir de nuevo? ¿Es la responsabilidad del vendedor que va a qué? Hasta la entrega en el puerto de destino. Hasta la entrega de la mercancía. Bueno, tarea para realizar ahorita aquí en clase. Tienen media hora. Me van a colocar 3 ejemplos de costumbre local. Esta tarea voy a aceptar que me la entreguen en grupos. ¿Es qué, profe? Perdón. 3 costumbres local, 3 costumbres nacional, 3 costumbres extranjeras y 3 costumbres internacionales. Profe, ¿de las que habla la página de la cámara? Claro, pueden tomarla de ejemplo. Ok. Lo van a hacer en un Word. ¿Profe, de los grupos que hicimos? Los grupos, no, tan grandes no, más pequeños. Por ahí Los que ya venimos trabajando de antes. Los que teníamos. Por ahí de 6 personas promedio. Bueno, yo voy a estar aquí conectado, así que tienen media hora para... Vale, profe. ¿Ok? ¿Lo enviamos a su correo? Lo vamos a socializar aquí. Profe, tengo que enviarlo a su correo. Qué pena. Sí, ya coloco el correo ahora cuando ya terminen de hacerlo. Mientras lo van redactando en un Word. Voy a apagar la cámara de micrófono, pero voy a estar aquí conectado. Profe, ¿es obligatorio hacerlo en grupo? Sí, porque si fuera individual, después va a ser un poco más dispendioso y la idea es que entre ustedes pueden ponerse de acuerdo y pueden colocarme los ejemplos. Es más fácil que de pronto unos dentro del grupo unos se dediquen a averiguar con sus costumbres locales, otros costumbres nacionales, otros extranjeras, y así les rinde un poco más. Por eso no lo pongo individual, porque individual tomaría mucho más tiempo. Listo, profe. Profe, una preguntita antes. Dime. ¿Puede existir el caso que una costumbre extranjera sea contraria a una local? O sea, que contrarie la extranjera a la local, ¿ahí cuál prima o cómo sería? Es que la costumbre extranjera es porque es de otro país.
Ahí no hay Sí. problema con que... Pero se va a hacer valer, es lo que vimos ayer era que se hacía valer en el país donde estuviera el nacional, ¿sí? O sea, el extranjero en este caso. Y si el extranjero quiere hacer valer una costumbre de su país, pero aquí en Colombia es diferente. Siempre que no vaya en contra de la ley colombiana, no habría problema. O sea, vale la de él, la extranjera. En contra de la ley, no en contra de Sí. la costumbre local, contra la ley. Uno de los requisitos es que no vaya en contra de la ley. De la ley. Ah, listo. Gracias. Bueno.
¿Cómo van con el ejercicio? Buscando, profe, buscando. Bien, profe. Tengan presente que para las costumbres Bien, señor. nacionales tienen que consultar diferentes cámaras del país, diferentes cámaras de comercio, a ver si están registradas en las diferentes cámaras la misma costumbre para que puedan entonces hablar de que es nacional. Profe, ¿cómo han sido diferentes cámaras en los nacionales? Por ejemplo, si tú vas a la Cámara de Comercio de Bogotá y encuentras que una costumbre en Bogotá es que la persona que realiza la intermediación en la venta de un vehículo se le paga el 3% de comisión y lo paga el vendedor. Y si tú vas a la Cámara de Comercio, por ejemplo, de Bucaramanga y encuentras la misma costumbre allá, la encuentras en Barranquilla, en Cali, significa que la costumbre es nacional. ¿Ok? A eso me refiero. Profe, una pregunta, pero cuando se refiere, por ejemplo, a almacenes de cadena, digamos, el éxito que es acá en Bogotá y en varias partes en otras Eso ciudades, sería también nacional. no tendría yo por qué mirar la cámara si no puedo utilizar, porque si se refiere a almacenes de cadena, pues me imagino que en todas a nivel nacional son las mismas costumbres. Sí, en algunos casos sí. Ah, vale, profe, mil gracias. Profe, Profesor, y el una que nos pregunta. lleven por 1000, ¿puede ser local o nacional en el transporte? ¿Lo de qué? El favor de que nos lleven por 1000 en el transporte. Yo creo que esa es nacional. Eso no es una costumbre. ¿Si es una costumbre? No iría en contra de la norma. Todos la conocen. ¿Sí? No. Pues yo no la veo que esté en contra. Podría ser. Ok, profesor, una pregunta. ¿Con el hecho de que coincidan en dos cámaras de comercio ya sería nacional? Sí, podría ser. Porque ahí nos pone ahí. Podría ser, porque, por ejemplo, en materia de temas de ganado, en temas de la vaina de cómo se asumen los gastos para el ganado, esas costumbres son locales. Van a variar en cada departamento. En el llano, en el Meta van a tener unas condiciones, en Córdoba van a tener otras, por allá en el Caquetá van a tener otras, ¿sí me entiendes? Entonces depende también el área o el sector. Ok, gracias, Por profesor. ejemplo, puede ser un ejemplo de costumbre nacional que los centros comerciales arrienden parte de las zonas comunes para que coloquen pequeños establecimientos, lo que ustedes conocen como islas, ¿sí? Eso es una costumbre nacional. En todo el país aplica que los centros comerciales arriendan esas zonas comunes. Eso sería una costumbre nacional, por ejemplo. Profe, y una extranjera. Extranjera, la tomatina en España, la de San Patricio en Irlanda, la de México, la de la celebración del Día de los Muertos, en Alemania la del Oktoberfest, así hay muchísimas. Profe, una pregunta. Por ejemplo, en las internacionales, los medios de pago como cartas de crédito o giros directos también puede aplicar. Sí, también. Okay.
Profe, una pregunta. Dime. Profe, el carnaval que se hace en Barranquilla también sería considerado, o sea, Sí, eso sería local. gracias. Profesor, una pregunta. Buenas noches. Profesor, respecto a los locales, el festival que se hace aquí en Bogotá, del Festival de la Chicha, ese sería también, sería local, ¿cierto? Sí, claro. Ok, gracias, profesor. Profe, el uso de la moneda dólar como tal para cualquier operación también sirve como internacional. Sí. Profe, una preguntita, ¿cómo sería el ejemplo de los centros comerciales? Yo no te entendí bien, profe. Tema internacional. Eso fue un ejemplo de que los centros comerciales, si ustedes ven en las zonas comunes, los pasillos arriendan y colocan ahí islas, o sea, pequeños espacios. O sea, rentar esos espacios en las zonas comunes, o sea, en los pasillos, y eso es una costumbre mercantil nacional. Gracias, gracias, profe.
Quedan 5 minutos. Profe, una pregunta. En el extranjero, ¿puede aplicar el tratado del G3, que solo hay 3 países latinoamericanos? Sí, pero ya el G3 no existe. Desde hace rato. Ah, ok. Pero podría ser tratados entre países como extranjero porque no se aplican todos, ¿verdad? Sí. Perdón, doctor, ¿a qué correo se remite? Ya, primero lo vamos a socializar aquí en la clase y después les digo dónde lo van a enviar. Profesor, una pregunta. ¿Solo hay que, como tal, poner las costumbres y no especificar nada más o hay que No, especificar? tienen que explicarme de qué se trata la costumbre. Ah, ok. Profe, ¿en extranjero no sirve la Unión Europea? Cierren uno de los micrófonos, por favor. Hay feedback.
¿Qué decir qué? ¿En el extranjero nos sirve la Unión Europea? O bueno, la moneda de euro que funciona solo para ellos, No, pero eso no es una costumbre mercantil. como extranjera. No. Profesor, en la internacional está el transporte marítimo y el transporte aéreo, ¿o no? Sí, que los comerciantes, para Sí. realizar las operaciones, los comerciantes de tal sector utilicen el transporte tal. Sí, podría ser de esta forma. Ah, ok. Bueno, profesor. Ellos se basan en el Incoterm también, ¿cierto? El Icoter solo aplica para el transporte marítimo, no para el Ah, aéreo. ¿solo para el marítimo? Bueno, profesor, gracias. Doctor, una preguntita. ¿Lo de tratados nos sirve como costumbre internacional? ¿Tratado de qué? De todo, que depende. Los puede tratados de ser libre comercio, doctor. No puede ser tan genérico, sí, tendría que ser más puntual. El tratado de tal cosa. Profe, pero los tratados de libre comercio. Pero es que no puedes dejarlo en general o en especie, en así muy genérico. Ya. Tenemos que especificar como cuál. Exacto. Ok, gracias. Profesor, una pregunta. Puede ser el transporte marítimo y fluvial, ¿verdad? La costumbre internacional. Marítimo. ¿Solo marítimo? Nacional es solo marítimo. Fluvial, río, entre países no es común. Ajá. Pero, por ejemplo, en el marítimo se coloca donde es, por ejemplo, el puerto de embarque, que es donde se hace el convenio, ¿cierto? Y el puerto de destino donde se entrega. Es que pueda que el vendedor esté en una ciudad que no sea portuaria y asuma transportar la mercancía desde donde está, la ciudad donde está, hasta el puerto más cercano para que se transporte vía marítima hasta tal puerto de destino, ¿sí me entiendes? Ah, según el convenio y hacen un flete y todo eso que cobran, ¿verdad? Sí. Bueno, profesor, gracias.
Bueno, quedan 5 minutos para terminar el taller. Profe, ¿las NIF puede aplicar como internacional o extranjera? Porque en algunos países no la aplican. Internacional. Las NIAs entonces sí aplicarían como extranjera, porque no a todos nos aplicaría las NIAs, ¿sí? Sí. Bueno, se acabó el tiempo. A ver. ¿Quién terminó ya? Nosotros tenemos unos, ya terminamos, profe. Bueno, a ver, mencióname las costumbres locales. Las locales, las que están registradas en la Cámara de Comercio de cada ciudad. Encontramos que en la Cámara de Comercio de Bogotá, por ejemplo, de Medellín, costumbre certificada por la Cámara de Comercio de Medellín, es costumbre en la ciudad de Medellín que las agencias de arrendamiento, cuando realizan las actividades de administrar los contratos de arrendamiento, reciben por parte del propietario una remuneración mensual comprendida entre el 10 y el 15% del valor del canon de arrendamiento. Otra, costumbre certificada por la Cámara de Comercio de Medellín. En la ciudad de Medellín es costumbre que las compañías aseguradoras y los corredores de seguros empleen la firma mecánica en todos los contratos de seguro que celebran a sus anexos. Otra,
Costumbre certificada por la Cámara de Comercio de Medellín. En la ciudad de Medellín es costumbre que en los contratos de compraventa de inmuebles el pago de impuesto predial unificado causado se asuma proporcionalmente por el vendedor y el comprador. Esas son las tres. Ok, otro grupo que me lea las costumbres nacionales. Nosotros, profe. Ok, los escucho. Clase de costumbre mercantil nacional. En muchos departamentos en Colombia es costumbre mercantil que un agente inmobiliario cobre al arrendatario del inmueble una suma especial por concepto de gastos de adjudicación de contrato de arrendamiento, tales como papelería, asesoría legal, elaboración del mismo y otros conexos, equivalente al 60% del canon de un mes. Otra es que a nivel nacional muchas ciudades cobran prima de los locales comerciales. Y otra que encontramos, a nivel nacional se cobra comisión las inmobiliarias o compraventa que corresponde al 3% del valor de la venta. Ok, listo. Otro grupo que me lea las costumbres extranjeras. Profe, buenas noches. Bueno, pues encontramos el Black Friday que se originó en Estados Unidos, se lleva celebrando desde hace décadas después del Día de Acción de Gracias. Okay, y se trata de un gran fenómeno del comercio minorista que supone que un gran aumento de la economía, en los comercios. El otro es el Oktoberfest que usted nos dijo, de Alemania, en donde rinden homenaje al compositor Beethoven. Y el otro es una de Chile, que es con los contratos entre los bancos y los particulares. Entonces, cuando hay algún lío entre ellos, prefieren, la costumbre prefiere al banco. Profe, yo tengo otra. Sí. El Día Blanco en Japón, que es una especie de San Valentín, pero solo para los hombres. O sea, las mujeres hacia los hombres. También encontré la del Buen Fin en México, que es como la de Black Friday. Y no sé si también pueda contar la de Carnaval de Río, que es la de la Cuaresma. Ok, otro grupo con la internacional. Profe, bueno, nosotros en las internacionales encontramos el dólar como uso de moneda para operaciones de comercio exterior, el uso de los Iconterms y los medios de pago como la carta de crédito, giros directos o financiados. Ok, listo. Bueno, aquí acabo de escribir en el chat de aquí de Zoom que el taller lo van a enviar al correo lflariosmar@gmail.com. No se les olvide colocar el nombre de los integrantes del grupo y tienen plazo de enviármelo hasta hoy a las 11:59 p.m., ¿ok? Profe, yo tenía una consulta antes de terminar la clase. Digamos, la propina podríamos ponerla en internacional o en extranjera. Internacional. Sí. Listo, profe, muchas gracias. Ok, feliz noche, nos vemos mañana. Feliz noche. Feliz noche. Gracias, profe. Gracias, profe.